Muy buenos días. Tenemos hoy nuevamente el gran gusto de tener con nosotros a Jorge Helft, con el cual estamos charlando de arte y específicamente nos estamos dedicando ahora a- al conocimiento que Jorge tiene de Marcel Duchamp, habiendo sido, entre muchas otras de sus acciones de promoción cultural, haber armado lo que en el 2008 fue la muestra en proa. Y te queríamos preguntar, Jorge, eh, cuando Marcel Duchamp comienza de temprana edad, ¿no? Vos nos contabas que los hermanos y la hermana, todos tenían una vocación artística. Él comienza de adolescente y trabaja mucho en paisajes tipo Monet. Estamos viendo algunas imágenes de paisajes muy realistas, ¿no? Y bocetos, algunos muy interesantes. ¿Cuándo y dónde empieza ese viraje hacia el cubismo primero? La carrera de Duchamp, eh, como todo comienzo, empieza con lo que lo rodea, con el arte, entre comillas, que él ve que otros artistas están llevando, ejecutando. Eh, yo estudié Duchamp mucho antes de Proa y después durante preparando la muestra de Proa, eh, sin tener ninguna limitación presupuestaria, empujado por Proa mismo, decidí excluir toda la pintura. La pintura tiene varias etapas, es obra de juventud y es obra que tiene un solo cuadro muy famoso y según todos los análisis que se han podido hacer, es más famoso por su título, El desnudo bajando la escalera, que por la obra en sí. Como obra se llama eh, um, eh, futurista, se llama, eh, se le da varios títulos, pero en realidad es digna de lo que se estaba pintando en ese momento, tanto Picasso y Braque como otros. Empezaban también los italianos a pintar lo que se llamó futurismo, que era una variedad del cubismo eh, más hacia el movimiento. Después de pensarlo mucho, mi muestra empieza el día que archiva la pintura. Nunca más, él dice que nunca más va a pintar. La realidad absoluta es que en el año 20, es decir, 8 años después de esta promesa, él vuelve a pintar una sola obra que en realidad tiene características muy diferentes, no tiene nada que ver con el cubismo o con el futurismo, es un tipo de resumen visual de la obra eh, de objetos y de ready-mades que él ha desarrollado entre tanto y la pinta a pedido de una señora que lo está en parte bancando y que le interesa mucho la obra. O sea que mi decisión era ya excluir la pintura del todo, primero por un simple hecho económico, que para traer una sola pintura de las más importantes de los años 8, 9, 10, 11 y hasta 12, eh, hubiera costado como toda la muestra en su conjunto. Era absurdo. Son, por supuesto, muy buscadas, no están nunca en el mercado y tienen un valor económico muy grande, pero artísticamente no aportan nada a nadie y por eso él decide no pintar más. Él deja por completo esa carrera y se dedica a su manera de ver el mundo,
de ver el arte, de darle importancia a ciertas cosas y ninguna importancia a otros. Eso contesta tu pregunta. Jorge, contanos ahora un poquito este personaje, Rose Selaví, y además qué quiere decir Selaví en francés. ¿Cómo arma este personaje él? Duchamp, muchas cosas que voy a contar de Duchamp después del estudio realizado, los no creyentes en este tipo de manifestación artística, eh, los que para quienes un cuadro que sea del Renacimiento o del antes del Renacimiento o del Barroco o del impresionismo es simplemente una representación de alguna cosa, de una cosa religiosa o de un plato de frutas o de un paisaje, dicen todo esto es una chantada y no nos lleva a ninguna parte. Y hay una cosa que quiero asegurar, y ya lo dije en mi charla anterior, es que en lo de Duchamp no hay nada de chantada. Todo está pensado, está a veces dicho según lo que él puede explicar, sobre lo que él piensa, sobre lo que él está convencido de que es la realidad, pero no es una chantada. Y en el caso de Duchamp, uno de sus, como él era un gran observador, eh, se autocalificaba de sumamente perezoso, eh, pasaba horas y horas observando a su entorno, sentado en su sillón con un habano, posiblemente fumando, pensando, y uno de sus hobbies y de sus pasatiempos era la realización de eh, palabras o frases cortas de doble sentido. Eso no era una ocupación frívola, sino que para él era una ocupación seria. Y una de esas ocupaciones era de cambiar, de modificar su propio ser, su propio personaje viviente, dándoles nombres, cambiándoles el sexo por mujer, nada que ver con un gusto um, um, de, de um, homosexualidad para nada, sino que, bueno, él se inventó el nombre de R. Rose Selaví. Y esto tiene doble sentido en varias veces. Primero, no se llama Rose como una rosa, como el nombre rosa en español, sino que R. Rose, con lo cual en francés se obliga a decir R. Rose, eros, erótico. Y Selaví es un apellido compuesto, quiere decir es la vida. O sea que el erótico es la vida. Y eso se la da de nombre al personaje que está haciendo algunos de las obras que él mismo está realizando. O sea que él firma con ese nombre algunas obras. Sí, él firma algunas obras y le da la paternidad a este personaje que no existe, a algunos ready-mades que él encuentra al azar y que decreta esto es arte. Ahora, él se disfraza de mujer, ahí hay una foto donde está disfrazada con tul y con un Sí, fular, ¿no? eso se cree que fue una sola vez para darle el gusto al fotógrafo de presentarle a Rose Lavie como personaje. Jorge, hay una joda ahí que él arma con una reproducción de la Gioconda que le pone bigotes y barbita y abajo le pone cuatro letras.
¿Qué significa eso? En francés, si uno lee L-H-O-O-Q, quiere decir eh, ella tiene el culo caliente. Y es nada más que letras, pero cualquiera que lo va a leer y entiende francés, entiende el juego de palabras. No tiene sentido esto. Es importante simplemente el hecho de que él está fuera de nuestro mundo. Él está en otra cosa. eh, el Ashok se ha transformado en un icono eh, de mucho valor, eh, aunque lo ha hecho como múltiple en muchas ocasiones. Eh, es importante como gesto, no es importante de otra manera. Cuando agarra una pala de nieve o un perchero y le pone la firma, ¿es Sí, joda? sí, él dice de que todo es arte. Es arte si nos da una emoción, es arte si nos hace vibrar, es arte si nos pone fuera de nuestro mundo y en otro mundo. Y él trata de demostrar con los ready-made que eligiendo al azar determinados objetos, logra lo que él se ha propuesto. Si lo logra con uno y no lo logra con otro, no tiene importancia. Es lo mismo que la Gioconda. La Gioconda de Leonardo da Vinci traes un ser humano que tiene otro tipo de formación, otro tipo, y uno le muestra y uno le dice, esto es lo máximo que ha hecho el ser humano en el Renacimiento, y va a decir, no sé por qué, no. Yo le veo una señora, no, no. Si vamos al extremo de lo que puede ser el absurdo, es lo mismo que la pala. Los ready-mades de Duchamp eh, son pocos porque no tenían valor y él no tenía ningún interés en la plata, ningún interés en lucrar. Él vivía pobremente, con muy poco para comer, muy poco para vestir, muy poco para sus gastos diarios, salvo algunos cigarrillos y cigarros, y, y no le interesaba para nada que uno le diga, eh, bueno, un ready-made se vendió, tenés que buscar otro. No, él se limitó a pocos ready-made, menos de 10, y cuando había logrado su propósito intelectual de acreditarlos como un objeto de arte, se dio por terminado. Nunca lo hizo pensando de que él podía comprar una pala por $30 y venderlo por 300. Jamás. Y no lo hizo. Además, los ready-mades se perdieron todos porque no tenían nada. Los tenía en el taller, se mudó varias veces, se vino a Estados Unidos, después volvió a Francia, después. Y en realidad su galerista y uno de los mayores creyentes en su genialidad y en su manera de pensar era su galerista de Milano, Arturo Schwarz, que donó toda su colección que le quedaba de la galería al Museo de Israel en Tel Aviv. Y en el año 60, siendo ya muy mayor, Duchamp tenía 73 años, le ofrece reproducir lo más exactamente posible algunos ready-made en 6 ejemplares que Duchamp firmaría. Y uno dice, y claro, esto era para lucrar. No, es otra vez un error total. En ese tiempo, 1960, Duchamp valía poco y vender alguna réplica
de Duchamp. Réplica múltiple de Duchamp era casi imposible. Y Arturo Schwarz lo hizo como patriada, lo hizo porque creía en el gesto de Duchamp, lo hizo porque sentía la obligación como promotor de Duchamp, que fue rechazado toda su vida, de hacerlo para que se sepa lo que eran los ready-mades y en realidad con todo el trabajo y el costo enorme de reproducir casi exactamente objetos de uso diario, más bien perdió plata. Pero finalmente hubo de esos firmados, quedaron ahí en Tel Aviv, o sea que están ahora en el puesto con objetos con firma original, hay. Hay, pero no son originales, son copias Copia de del lo que él había original. hecho 50 años antes. Okay. Hay, sí, casi toda la obra de Duchamp, salvo estamos hablando de como excepción de una docena de obras en toda su vida, son todos casi siempre múltiples. Él decía que el múltiple, si estaba acreditado por el autor, por el artista, tenía el mismo valor artístico que una obra de un solo ejemplar. Así que Schwartz le financia la fabricación de unos 6, creo que son 6 eh, ready-mades que él había elegido entre el año 15 y el año 18 y hacen 6 ejemplares de cada uno, los firma Duchamp y estos son considerados hoy como originales. Y por supuesto, hoy, pero en los últimos 30 años solamente, adquieren un gran valor económico. ¿Y dónde están esos? Están repartidos. ¿Qué cerca estuviste vos de conocer a Duchamp? Porque es contemporáneo tuyo. No, Duchamp nació en el 87, es decir, 47 años antes que yo. Así que no es de mi generación, sino que es de la generación de mi padre. Yo no lo conocí, era un entorno totalmente diferente al de mi padre y de mi tío. Y más aún en la galería donde él más pasaba tiempo, él nunca vendió ni una sola obra de él, sino que él era amigo de los artistas que estaban representados principalmente en Nueva York por Pierre Matisse, por el hijo del pintor Matisse. Y Pierre Matisse, por supuesto, lo conocía, no lo tomaba en serio y su entorno estaba ahí en ese lugar. Él vivió a caballo entre París y Nueva York. Dejó París en una oportunidad por la Primera Guerra Mundial, y no sintiéndose suficientemente eh, fuera de la guerra mundial, que tomaba un aspecto muy feo, se vino a Buenos Aires. Se vino a Buenos Aires también por azar. Fue al puerto y se subió a un barco. Y ese barco, por casualidad, él dejó que la vida lo lleve y que él no tenga que elegir. Él no le gustaba elegir y buscaba la forma, inclusive con los ready-mades y con otros aspectos de su vida, de que otros elijan por él. Qué fantástica la vida de este hombre, ¿eh? Qué Sí, fantástica. es absolutamente fantástica, es totalmente auténtica. Genial. Uno de sus personas con la cual trabó realmente amistad, aunque mucho más joven que él, era el compositor John Cage. Y John Cage entró
a verlo más seguido jugando al ajedrez. Eh, Duchamp era campeón de ajedrez, había jugado con los más grandes del mundo, tanto en París como en Nueva York, como en Buenos Aires, y se ocupaba muy profesionalmente de su pasión por el ajedrez. Y después de los años después de la muerte de Duchamp, le preguntan un día a Cage, vos lo conociste bien a Duchamp, eh, ¿qué piensas de él? Y dice, si Marcel Duchamp no hubiera existido, hubiéramos tenido que inventar un ser humano exactamente como él. Eso era una necesidad. Qué bárbaro. Sí, Jorge, ahora vos mencionabas la última vez que tuviste vínculo con la nuera. ¿Qué personas del círculo de Duchamp tú conversaste? Por ejemplo, ¿lo conociste a este Schwartz? Schwartz lo vi de lejos en su galería, lo fui a visitar con mi amigo Pierre Restany, que era crítico de arte y muy duchampiano, y que vivía parte de su vida en Milano. Lo iba a ver yo frecuentemente. Aprendí muchísimo, muchísimo por parte de Pierre, y una tardecita antes de ir a comer me llevó a la galería. Y ese día, mala suerte, Arturo estaba con un cliente, estaba charlando, y nos hizo seña como diciéndonos de no interrumpir, y así que no lo conocí, pero estuve en su galería, lo vi de lejos, vi su presentación de su colección cuando se hizo en el Malva en Buenos Aires, y he leído mucho de lo que escribió. También era un personaje muy curioso, muy raro, muy fuera de lo común, y, pero no lo conocí. Cuando me puse en campaña para saber un poco más sobre Duchamp, sí conocí de su entorno, conocí mucha gente. Por empezar, conocí mucho, mucho, y ella me ayudó. Sin ella no hubiera hecho esta muestra con la diversificación y el peso que tuvo a la nuera. Dio la casualidad que Pierre Matisse, el hijo del pintor Henri Matisse, que era muy amigo de mi papá, eh, después de muchos años de casamiento con una americana, se divorcia. Y fue un divorcio no muy eh, agradable, hubo eh, aspectos difíciles. Y la americana, Tini, se va con los 3 hijos. Y yo conocí a Jackie, del cual tengo una docena de obras. Ella misma era un artista que a mí me pareció siempre fenomenal. Y conocí uno de sus hermanos. Pero a ella la conocí mucho, me hice muy amigo de ella, la iba a ver muy seguido, la invité a Buenos Aires, la invité a San Pablo, la volví a ver en París, y ella se murió hace 2 años, después de un largo periodo donde ella no reconocía ni a su entorno. Así que fue bastante triste. Y Jackie había sido la confidente, la amiga de Marcel de Duchamp, que se casó en segundas nupcias con la madre. Y, y ella nunca tuvo una buena relación con su propio abuelo, que estaba en otras cosas, que vivía en París, que ella lo veía poco, y cuando la veía eh, no había eh, mucho entendimiento, mientras que con su padre menos por el divorcio de la madre, mientras que con Duchamp él fue la confidente, la amiga, la falsa hija, y, y lo adoraba. Y así que me contó mucho
sobre Duchamp. Ella no fue la única que frecuenté para ponerme en ambiente, sino que conocí a la directora del Museo de Filadelfia, donde después de muchísimos años de peregrinaje, Duchamp le convence a su principal coleccionista de donar todo lo que había comprado de él al Museo de Filadelfia. Y hoy el único lugar en el mundo donde se entiende bien Duchamp en su justa medida es en el Museo de Filadelfia. El museo es enorme, pero tiene un sector único en el mundo donde está la obra de Duchamp. Ahí Y está, claro. he ido 3 veces a propósito desde Nueva York a pasar un par de días con la colección Duchamp. Qué bárbara esta historia, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro. Hemos profundizado un poquito más en la historia de este gran personaje que, según tú has dicho, nos ha enseñado a comprender el arte. Sí, él nos enseñó a comprender lo que después se llamó arte conceptual, pero si uno profundiza un poco más, todo lo que se hizo en arte, que sea geométrico, que sea movedizo, que sea fluxus, como casi como de buen humor, de cierto chiste, todo nació de Duchamp. Qué bárbaro, qué bárbaro. Jorge, un gustazo. Nos vemos la semana que viene. Sí, cómo no. Te mando un abrazo Hasta grande. luego. Buen fin de semana. Igualmente.